La esposa infiel solicitó el divorcio y luego entró al tribunal con su amante, riéndose hasta que el juez leyó sus bienes. Te voy a destruir en la corte, Daniel. La mitad de todo lo que has construido será mío. Esas fueron las últimas palabras que Melissa Whittaker le susurró a su esposo antes de entrar a la sala con su amante, con una sonrisa imponente. No tenía ni idea de que el hombre sentado frente a ella ya había orquestado la jugada financiera más brillante en la historia de los divorcios. Lo que sucedió después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el matrimonio, el dinero y la venganza. Espectadores, ¿qué harían si alguien a quien aman planeara en secreto quitarles todo por lo que han trabajado? ¿Hasta dónde llegarían para protegerse? Compartan sus opiniones a continuación. Jason Miller creía haber ganado la lotería. A los 36 años, siempre en la ruina a pesar de sus gustos caros. Jason había pasado su vida adulta rebotando entre mujeres adineradas como una máquina de pinball buscando la mayor ganancia. Agente inmobiliario, asesor de inversiones, vendedor de autos de lujo. Sus puestos cambiaban tan a menudo como sus direcciones, pero su objetivo era constante. Encontrar una mujer rica y conquistar su cuenta bancaria. Se suponía que Melissa Whittaker sería su plan de jubilación. Durante 18 meses, su romance se había llevado a cabo en hoteles de 5 estrellas y restaurantes caros por todo Chicago. Melissa lo pagaba todo, por supuesto. La suite Península, donde se veían 2 veces por semana. El Rolex Submarine que ahora adornaba la muñeca de Gion. El BMW M4 que conducía, registrado a su nombre, pero aparcado en su garaje. Está completamente encaprichada. Jason presumió ante su amigo Marcus mientras tomaban unas copas en el Four Seasons. Dice que su marido tiene al menos 8 millones. La mitad será mía cuando se divorcie. Marcus arqueó una ceja. ¿Tuyo? ¿No te vas a casar con ella? La sonrisa de Jason era depredadora. Más vale que sí. Hará lo que yo quiera cuando tenga el dinero. Ya hemos visto apartamentos en Miami. Viviendas en áticos, cariño. Lo que Jason no entendía era que Melissa lo veía exactamente como antes veía a Daniel, como un medio para un fin. La diferencia era que el fin de John implicaba gastar su fortuna anticipada mientras proporcionaba emoción que Daniel nunca pudo. La noche en que Melissa confrontó a Daniel, Jason esperó en su apartamento, con champán enfriándose, preparado el discurso de la victoria. En 23:30, su teléfono vibró. Listo. El mensaje de Melissa decía: lo tomó mejor de lo esperado, casi demasiado bien. Jason frunció el ceño al leer la última frase, pero la descartó. Los hombres ricos solían negar la pérdida de su riqueza. Daniel probablemente pasaría semanas con abogados intentando minimizar el daño antes de aceptar la realidad. 3 días después, el abogado de divorcio de Melissa, Ronald Chambers, presentó la documentación inicial. Chambers era justo lo que Melissa había deseado. Agresivo, costoso y seguro de que las leyes de bienes gananciales de Illinois cumplirían con todo lo prometido. Esto debería ser sencillo, le dijo Chambers a Melissa durante su reunión de estrategia. Su marido no parece tener una protección de activos sofisticada, ni cuentas en el extranjero, ni estructuras fiduciarias complejas. Todo parece estar a nombre de ambos o adquirido durante el matrimonio. Melissa sonrió, pensando en el penthouse que ella y Jason ya habían seleccionado en Miami. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que podamos forzar un acuerdo? 6 semanas, tal vez 8. Los hombres como su marido suelen ceder en lugar de luchar en costosas batallas legales que no pueden ganar. Ni Melissa ni Jason se molestaron en investigar la representación legal de Daniel. Si lo hubieran hecho, podrían haber descubierto que Grace Fulton nunca había perdido un caso de divorcio que involucrara estructuras de protección de activos. Quizás se preguntaron por qué Daniel parecía tan tranquilo. Podrían haber hecho mejores preguntas sobre las leyes de propiedad comunitaria y sus excepciones. En cambio, planearon su futuro juntos, contando dinero que solo existía en su imaginación. Mientras Daniel Whittaker estaba sentado en la oficina de su abogado revisando documentos que pronto convertirían sus sueños en pesadillas, la oficina legal de Grace Fulton en el centro de la ciudad parecía más una sala de guerra que un estudio jurídico tradicional. Los monitores montados en la pared mostraban estructuras corporativas,
diagramas de flujo de activos y precedentes legales que habían tardado 7 años en perfeccionarse. Daniel estaba sentado frente a su escritorio de caoba, sorprendentemente tranquilo para un hombre cuya esposa acababa de exigirle la mitad de su fortuna. Grace presentó la solicitud esta mañana, mientras deslizaba la petición de divorcio de Melissa por el escritorio. Reclamaciones de propiedad comunitaria estándar. Su abogado es Ronald Chambers. Agresivo pero descuidado. Él asume que eres un blanco fácil. Daniel escaneó los documentos. Casa, negocios, vehículos, cuentas de inversión. Melissa quería que todo se dividiera por la mitad exactamente como había amenazado. Ella no tiene idea, ¿verdad? Grace preguntó, sabiendo ya la respuesta. Ninguna en absoluto. Grace abrió un grueso expediente con la etiqueta Whitaker Asset Protection, establecida en 2016. 7 años de arquitectura legal se extendían sobre el escritorio como planos de un castillo inexpugnable. Repasemos lo que la señora Whitaker cree que le corresponde, dijo Grace, con la voz cargada de satisfacción de un maestro de ajedrez a punto de revelar un jaque mate. La casa fue comprada con fondos del Whitaker Family Trust, establecido 2 años antes del matrimonio de Daniel con Melissa. La propiedad legal residía en el fideicomiso, no en Daniel personalmente. El negocio de construcción se reestructuró como Whitaker Brothers LLC en 2016, con Samuel poseyendo el 51% y Daniel el 49%. Melissa no tenía ningún derecho sobre los activos de la LLC adquiridos antes del matrimonio. Los vehículos de lujo, todos registrados bajo la estructura de flota corporativa, técnicamente son propiedad de la entidad comercial, no propiedad comunitaria. Cuentas de inversión. Las carteras importantes existían dentro de la estructura de fideicomiso irrevocable. La cuenta corriente personal de Daniel contenía exactamente $47.000, su asignación mensual del fideicomiso. La belleza de esta estructura, explicó Grace, es que es completamente legal y está detalladamente documentada. Cada transferencia de activos, cada presentación corporativa, cada documento fiduciario se registró años antes de que Daniel conociera a Melissa. Samuel había sido más que un hermano durante los años de reconstrucción de Daniel. Había sido cómplice en la creación de una protección legal que fuera a la vez ética y a prueba de balas. ¿Qué puede realmente reclamar? Daniel preguntó, aunque ya lo sabía. Grace sonrió. Su automóvil, que está registrado a su nombre, el contenido de la cuenta corriente conjunta, actualmente $150.000, y todas las pertenencias personales que trajo al matrimonio, de un acuerdo de divorcio esperado de 8 cifras a menos de $200.000. Mientras tanto, Melissa y Jason estaban festejando en Chicago Cut Stackhouse, brindando por su anticipada fortuna con 1000 botellas de vino. Jason ya había pagado un depósito por el penthouse de Miami, confiado en que el divorcio de Melissa financiaría su nuevo estilo de vida. Por los nuevos comienzos, Melissa levantó su copa, imaginando la devastación de Daniel cuando se dio cuenta de que la mitad de su imperio sería de ellos. Si hubiera sabido que Daniel estaba sentado en la oficina de su abogado, revisando documentos que la dejarían sin nada más que un Honda usado y monedas, podría haber pedido algo más barato que Dom Perignon. La fecha del juicio fue fijada para el 15 de enero. Melissa pensó que estaba caminando hacia la victoria. En realidad ella estaba caminando hacia la destrucción completa. El sonido de los tacones de Melissa haciendo clic en los escalones de mármol del juzgado resonó como disparos en el aire fresco de la mañana de Chicago. Zapatos de tacón de diseñador de Louboutin, manicura de $400 y una sonrisa tan amplia que podría dar energía a la ciudad. Su novio Jason caminaba a su lado, con el brazo alrededor de su cintura posesivamente. Ambos irradian el tipo de confianza que surge cuando crees que estás a punto de ganar el premio gordo. Esto es todo, cariño, susurró Melissa mientras se acercaban a las puertas del juzgado. A partir de hoy, nunca más tendremos que preocuparnos por el dinero. Ronald Chambers, el abogado de Melissa, actuó con la arrogancia de quien hubiera aplastado a docenas de maridos ricos en un tribunal de divorcio. Su maletín contenía lo que él creía que era un caso seguro. Reclamaciones de propiedad comunitaria por un valor aproximado de $4 millones.
Recuerda, le susurró Chambers a Melissa mientras tomaban asiento. Muestra tus emociones, pero mantén la dignidad. Los jueces reaccionan bien ante las esposas agraviadas que mantienen la compostura. Melissa asintió, ya practicando la expresión que usaría cuando Daniel inevitablemente se derrumbara al escuchar las demandas del acuerdo. Al otro lado de la sala del tribunal, Daniel estaba sentado en silencio junto a Grace Fulton. Sin traje caro, sin joyas llamativas, sin entrada dramática. Llevaba una sencilla chaqueta azul marino y llevaba en la mano una única carpeta manila. Para los observadores, parecía un hombre resignado a su destino. La jueza Lenora Arland entró exactamente a las 9 en punto. Sus 23 años en el Tribunal de Familia le habían dado la capacidad de leer a las personas en cuestión de segundos. Había presidido miles de procedimientos de divorcio y podía predecir los resultados antes de que los abogados terminaran sus alegatos iniciales. Hoy me sentí diferente. Whitaker contra Whitaker, anunció el juez Arland. Disolución del matrimonio con división de bienes controvertida. Chambers se puso de pie con un gesto teatral. Su señoría, mi cliente Melissa Whitaker busca una distribución equitativa de los bienes conyugales por un total de aproximadamente 4 millones de pesos. La señora Whitaker apoyó el éxito empresarial de su esposo durante sus 5 años de matrimonio y merece la parte que le corresponde según los estatutos de propiedad comunitaria de Illinois. Hizo un gesto hacia Melissa, quien se secó los ojos con un pañuelo de papel en Q. Mi cliente solicita la división de la casa familiar valorada en $2,1 millones, el negocio de construcción valorado en $1,8 millones, vehículos de lujo por un total de $400,000 y cuentas de inversión conjuntas que contienen $300,000. Melissa apretó la mano de Exxon debajo de la mesa. Este era el momento que los transformaría de amantes de clase media a millonarios jet-setters. La jueza Harjand revisó los documentos iniciales con expresión ilegible. Señor Whitaker, ¿cómo responde usted a estas afirmaciones? Grace Fulton se levantó lentamente, con movimientos deliberados y controlados. Señoría, mi cliente cuestiona la caracterización de estos activos como propiedad comunitaria sujeta a división. Colocó una carpeta gruesa en el podio. Disponemos de amplia documentación que acredita que los bienes en cuestión estaban legalmente protegidos antes de que se produjera este matrimonio. Chambers se burló audiblemente. Señoría, esto parece ser un intento desesperado por ocultar el patrimonio conyugal. La ley de Illinois es clara sobre los derechos de propiedad comunitaria. Los ojos del juez Harjand se entrecerraron. En su experiencia, los abogados desesperados hicieron ruido mientras los abogados confiados presentaron pruebas. Señorita Fulton, por favor presente su documentación. Grace abrió la carpeta, revelando documentos que destruirían todo lo que Melissa creía sobre su futuro. Las manos de Grace Fulton se movieron con precisión quirúrgica mientras extraía documentos que representaban 7 años de arquitectura legal. Cada página era un clavo en el ataúd de los sueños de Melissa. Su señoría, le presento el fideicomiso familiar Whitaker establecido el 15 de marzo de 2016, 2 años antes del matrimonio del señor Whitaker con la peticionaria. La jueza Harjand aceptó el primer documento, mientras sus ojos experimentados escaneaban los sellos oficiales y las firmas notariadas. El fideicomiso era irrevocable, integral y absolutamente legítimo. La sonrisa confiada de Melissa brilló. Ella miró a Chambers, que estaba hojeando frenéticamente sus notas. Esto no se suponía que pasara. Su investigación no había demostrado estructuras sofisticadas de protección de activos. La residencia familiar en 847 Elmich Drive, continuó Grace, fue comprada en su totalidad con fondos fiduciarios el 3 de septiembre de 2017. El título legal reside en la entidad fiduciaria, no en el señor Whitaker personalmente. Otro documento cayó sobre el escritorio del juez Harjand como un rayo. Chambers se puso de pie de un salto. Señoría, esto parece ser un intento de proteger retroactivamente los activos de reclamos legítimos de propiedad comunitaria. Siéntese, señor Chambers. La voz del juez Harjand contenía una advertencia. Estos documentos están fechados y notariados años antes del matrimonio. Continúe, señorita Fulton.
Whitaker Brothers LLC se estableció el 8 de enero de 2016. El señor Samuel Whitaker tiene el 51% de la propiedad. El señor Daniel Whitaker posee el 49%. Todos los activos de la empresa, incluidos los equipos de construcción y las propiedades comerciales, pertenecen a la entidad LLC. La cara de Melissa se puso pálida. La mano de John encontró la de ella debajo de la mesa, pero su palma estaba sudando. La colección de vehículos, 10 automóviles de lujo registrados bajo la estructura de flota corporativa, adquiridos con fondos de una LLC entre 2017 y 2023, no son bienes personales sujetos a división. El juez Harjand examinó la matrícula de cada vehículo. Tomando nota de la propiedad corporativa y las fechas de compra, las carteras de inversión por un total de 3,2 millones se mantienen dentro de la estructura de fideicomiso irrevocable. El señor Whitaker recibe una distribución mensual de 50,000 pesos para gastos personales, pero no tiene derecho de propiedad sobre el capital. Grace colocó la bomba final en el escritorio del juez. Registros bancarios de la cuenta corriente conjunta de Whitaker establecida después del matrimonio. Saldo actual 150,000 pesos. Esta representa la única propiedad comunitaria sujeta a división. La sala del tribunal quedó en silencio excepto por el sonido del mundo de Melissa derrumbándose. El juez Harjand revisó documento tras documento, cruzando fechas, verificando firmas y examinando la estructura legal que había protegido la riqueza de Daniel con precisión matemática. Señor Chambers, los reclamos de su cliente se basan en activos que legalmente pertenecían a entidades fiduciarias y corporativas antes de que comenzara este matrimonio. ¿Cuál es su respuesta a esta documentación? Chambers tartamudeó, barajando papeles desesperadamente. Su caso de volcada se había evaporado como la niebla de la mañana. Melissa se giró para mirar a Daniel por primera vez desde que entró en la sala del tribunal. Se sentó tranquilamente. No hay triunfo en su expresión, solo una tranquila reivindicación. 7 años antes, durmiendo en su camioneta después de la traición de Kendra, Daniel había jurado que esto nunca volvería a suceder. Hoy, esa promesa se estaba cumpliendo. La fortaleza había resistido. La voz del juez Harjand cortó el silencio de la sala del tribunal como una cuchilla a través de la seda. Luego de revisar la documentación presentada, este tribunal encuentra que los activos reclamados por el peticionario fueron transferidos legalmente a fideicomisos y estructuras corporativas antes del matrimonio en cuestión. La respiración de Melissa se volvió superficial. El bolso de diseño que tenía en el regazo de repente se sintió increíblemente pesado. Los bienes fiduciarios de residencia familiar no están sujetos a división. El rostro de Jason se puso pálido. El depósito del ático de Miami pasó por su mente. Dinero que había pedido prestado a cuenta de su esperada ganancia inesperada. La propiedad de una empresa de construcción LLC con propiedad establecida antes del matrimonio. Chambers garabateó frenéticamente tratando de formular una estrategia de apelación para un caso que se estaba desintegrando en tiempo real. Cuentas de inversión, activos fiduciarios con origen prematrimonial documentado. El maquillaje perfectamente aplicado de Melissa no pudo ocultar la devastación que se extendía por sus rasgos. Colección de vehículos, activos de la flota corporativa, no propiedad conyugal. El juez Harland hizo una pausa, dejando que el peso de cada fallo se asentara antes de emitir el veredicto final. El peticionario tiene derecho a la división de la propiedad comunitaria que consiste en fondos de cuenta corriente en propiedad conjunta por un total de 150,000 pesos y bienes personales aportados o adquiridos individualmente durante el matrimonio. El juez Harland declaró que la indemnización ascendía a menos de $200,000, en comparación con los $4 millones esperados. La fantasía financiera de Melissa no acababa de morir. Se había ejecutado con precisión legal. Jason se levantó bruscamente y su silla raspó contra el suelo de la sala del tribunal. «Esto es imposible», murmuró lo suficientemente alto para que el juez Harland lo oyera. Ya se estaba moviendo hacia la salida. Sus sueños de vivir en un ático y en coches de lujo se evaporan a cada paso. El dinero prestado, las promesas que había hecho, el estilo de vida que ya había comenzado a vivir.
Todo se derrumbó como un castillo de naipes en medio de un huracán. Melissa vio a su amante abandonarla en tiempo real, comprendiendo con claridad cristalina que John Miller nunca la había amado más de lo que ella había amado a Daniel. Chambers recogió sus papeles con manos temblorosas. 40 años de experiencia en leyes de divorcio y nunca había sido humillado tan profundamente. Su acuerdo de honorarios de contingencia de repente parecía una broma cruel. Daniel se mantuvo tranquilo, estrechó la mano de Grace Fulton y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Sin alarde, sin discurso de victoria, sin confrontación dramática. Melissa estaba sentada sola en la mesa de los peticionarios, rodeada por los restos de sus ambiciones. La sala del tribunal se vació a su alrededor como el agua que se escurre de un recipiente roto. Su teléfono vibró. Un texto de Jason. Ya terminé. Se acabó. La mujer que había entrado a la sala del tribunal esperando convertirse en millonaria salía con un Honda Civic usado y la ropa que llevaba puesta. A veces el karma no llega como un trueno. A veces viene como las matemáticas. 3 meses después, Melissa Whitaker estaba sentada en un monoambiente en Chamberg, mirando facturas vencidas esparcidas sobre una mesa plegable que servía como mueble de su comedor. Los $150,000 del acuerdo de divorcio se habían evaporado más rápido de lo previsto. El alquiler del primer mes, los depósitos de seguridad, muebles básicos de tiendas de descuento, honorarios legales que Chambers siguió exigiendo a pesar de perder espectacularmente. El Honda Civic usado que había manejado al salir del juzgado ahora necesitaba reparaciones que no podía afrontar. Jason había desaparecido al día siguiente del fallo judicial, llevándose consigo el Rolex que ella le había comprado y cualquier ilusión de que el amor venciera a la pobreza. Su texto final había sido brutalmente honesto. No puedes estar sin Blanca, nena. Buena suerte. El depósito del Penthouse de Miami que había perdido pertenecía a tiburones solitarios a quienes no les importaban sus decepciones románticas. John Miller ahora trabajaba en la construcción en Phoenix, usando un nombre falso y rezando para que sus acreedores no lo encontraran. Mientras tanto, la vida de Daniel Whitaker continuó exactamente como antes. Se despertó en la misma casa, condujo los mismos coches, dirigió los mismos negocios. Los honorarios legales habían sido mínimos. Los honorarios de Grace Fulton cubrían todo, y el caso había sido tan sencillo que la facturación nunca superó las 5 cifras. Samuel pasó por la oficina de Daniel un martes por la tarde y encontró a su hermano revisando los planes de expansión para su cuarto sitio de construcción. ¿Algún arrepentimiento?, Samuel preguntó, sentándose en la silla frente al escritorio de Daniel. Daniel consideró la pregunta seriamente. 5 años de matrimonio, reducidos a documentos legales y cuentas bancarias divididas. Una mujer en la que había confiado completamente se reveló como alguien de quien nunca había sabido nada realmente sobre Melissa. No. La voz de Daniel no transmitía amargura ni enojo, solo una tranquila resolución. Ella tomó sus decisiones. Yo hice el mío hace 7 años. La fortaleza se mantuvo exactamente como fue diseñada. Grace Fulton llamó esa noche con una noticia que no sorprendió a nadie que entendiera el carácter de Melissa. Ella ya estaba saliendo con alguien nuevo, un ejecutivo farmacéutico recientemente divorciado que había conocido en un evento de networking en Northbrook. El patrón se estaba reafirmando con precisión predecible. Algunas personas nunca aprenden, observó Grace. Simplemente encuentran nuevas víctimas. Daniel colgó y volvió a su rutina nocturna. Cenar con un libro, revisar los cronogramas de proyectos del día siguiente, acostarse temprano antes de otro día productivo. Pero al otro lado de la ciudad, Melissa estaba aprendiendo lecciones de que la riqueza y la belleza no podían protegerla para siempre. La soledad se sentía diferente cuando no podías comprar una salida. El arrepentimiento tenía un sabor amargo cuando se mezclaba con café instantáneo en lugar de vino añejo. Había jugado un juego que creía entender contra un oponente que ya dominaba todas las reglas. El sueño americano perteneció a quienes lo construyeron legalmente, lo protegieron sabiamente y nunca olvidaron que la confianza era el bien más preciado en cualquier relación. Daniel Whitaker había aprendido esa lección a los 31 años, durmiendo en una camioneta.
Melissa Hayes lo estaba aprendiendo a los 30 años, mientras miraba facturas sin pagar en un monoambiente, y finalmente comprendía la diferencia entre amar a alguien y usarlo. ¿Crees que Daniel se excedió? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para ver más historias interesantes y reales.